Bienvenido a nuestros distinguidos alumnos, participantes y en especial a mis colegas del postdoctorado de la Universidad Santa María. Estamos ya en la fase final de este curso de liderazgo en la acción política. Son experiencias materializadas en procesos de enseñanza con el fin de formar lo que verdaderamente nos apasiona, que es personas que sean verdaderamente capaces de llevar adelante las organizaciones hoy en día para alcanzar la máxima eficiencia. Esas personas que muchas veces consideran que deben aplicar solamente la autoridad y seguramente han tenido éxito en algunas consideraciones sobre lo que significa lo trascendente de su actuación. Pero realmente la historia se encargará de echar a la calle que esos esfuerzos están en la historia junto a aquellos que la historia los está juzgando por las consecuencias de sus actuaciones. Entonces es interesante cuando uno hace un análisis del Tratado de Liderazgo Político de alguien que nos impresionó mucho, sobre todo porque Santiago Delgado Fernández hace una relación tan interesante de liderazgo para llegar a conclusiones que todo un investigador con todo el esfuerzo de la Universidad de Granada y teniendo todas las herramientas para hacer confluir procesos de manera de poder constatar su veracidad, bueno, simplemente dice, mire, es muy complejo. ¿Y por qué? Porque actúan principalmente pues tres ciencias que son ciencias sociales, cada una con un proceso de percepción diferente, con una visión y misión diferente, y lógicamente al analizar, por ejemplo, el primer grupo de investigadores, entre ellos, por ejemplo, Nordhaus, que nos impresionó mucho cuando él habla de la fuerza que debe tener el líder, las condiciones del desarrollo personal, se confunden mucho con Stott Hill, que habla mucho de la oratoria, de la fuerza de voluntad, de la solidez de sus pensamientos. Y la más interesante de todas, cuando Bondel hace una especie de taxonomía del esfuerzo, de la necesidad de integrar esos pensamientos y las consecuencias de ese pensamiento a través de las consideraciones de lo que va a ser un individuo que va a innovar con un muy pequeño impacto en algunas organizaciones, o el ideólogo que tiene mucho impacto, pero que las consecuencias en el tiempo nos dicen la verdad de todos esos esfuerzos. O sea, por eso es que reitero la importancia de ese proceso de desarrollo personal para consolidar en valores algunas acciones, que el desarrollo de la conciencia moral matice esas acciones y no lleve a los extremos del fundamentalismo, porque ellos son perniciosos para las organizaciones. Lo mismo que considerar algunos principios de Natera Peral en lo que es en el desarrollo de la personalidad para buscar individuos dentro de las organizaciones del Estado cuyos roles sean capaces de imperativamente imponer condiciones, como es el proceso del autoritarismo. Entonces, lógicamente, eso limita la acción del proceso de formación del líder, considerando que en sus 4 etapas él va a alcanzar un liderazgo integral para el progreso. Esa es la teoría que yo desarrollé, apliqué siendo comandante general de la Armada
y me dio un excelente resultado porque integré equipos de trabajo eficientes. Yo era el único vicealmirante, comandante general, con 20 contraalmirantes eficientes en su actuación. Y lo demuestran pues los hechos cuando nosotros al final de nuestra actuación pudimos materializar 23 de 25 estrategias derivadas de una planificación estratégica donde en equipo llegamos a esas conclusiones. Igualmente, como embajador para la Expo, bueno, me trataban de imponer algunos criterios de, por ejemplo, de la política, cuando era una organización meramente recreativa para poder lograr presentar el desarrollo marítimo de Venezuela, aspecto que también me apasiona. Y tuve que formar un equipo de trabajo de excelentes profesionales. Me acompañaron embajadores, administradores, sociólogos. Me acompañó un grupo de profesionales, los mejores de los cursos donde yo era profesor, de arquitectos, ingenieros y administradores. Entonces, eso me da la razón a pensar posteriormente, cuando fui presidente de algunas empresas y asesor, que es necesario fortalecer la convicción del proceso de formación de líderes para una organización tan compleja como lo es el Estado. Me apoya, sin duda alguna, convicciones, por ejemplo, de Valot y Ramió, con que para el líder político debe tener como principal bandera el proceso de la persuasión mediante métodos que puedan integrar equipos de trabajo. El uso de los medios de comunicación para ampliar ese proceso de persuasión. Por supuesto. O sea, hechos que tienen que ver con una definición, pero impactante, de un autor español, Elo Diaga, de los años 70, en donde él destaca 3 elementos para decirle al líder político que tiene que orquestar las diferentes posiciones ideológicas con el fin de buscar consenso. Y eso, distinguidos amigos, es la mediación. Es que tiene que tener el líder político, aparte de las consideraciones de ser un líder organizacional, formando equipos de trabajo, creando, innovando y realizando cambios y buscando la eficiencia colectiva de la organización. El Estado puede ser eficiente si los líderes políticos adquieren la conducta del líder organizacional. O sea, el líder organizacional ya viene formado como un líder, ya viene claro en el proceso de desarrollo de la comunicación interpersonal, de su forma de actuar en marco de valores y principios que son taxativos para el hecho de tomar una decisión, de utilizar una herramienta gerencial tan importante como es la planificación estratégica para poder llegar a estrategias que sean verdaderamente competitivas, estrategias que se deriven de la realidad y no de la copia de un guacho y simplemente tratar de ponernos una ideología que no conviene a la forma de ser del venezolano mediante la presión de el poder del Estado. En absoluto, ningún beneficio va a traer. Y lo vamos a ver en esta quinta y última clase referida al tema de la negociación. O sea, cómo visualizar el proceso de cambio como todo un elemento basado en el desarrollo de la conducta de los líderes políticos para tomar decisiones que orquesten, que integren más gente y no que solamente me escuche mis seguidores. Y como venimos de partidos políticos, el líder político,
Entonces queremos imponer nuestra ideología política. Y no es así, porque el país tiene multifactores con los cuales imponer una ideología política no es beneficioso para el resultado que vamos a obtener, que en Latinoamérica está a la vista. O sea, no hay que buscar vericuetos y análisis filosóficos para entender que la acción del líder político es trascendente. Blondel nos lo dice: cuando yo quiero aplicar con la mayor intensidad los cambios para intentar ser el gran ideólogo de Venezuela, de Perú, de Bolivia, y todo significó elementos que hubo que tratar de hacer cambios acelerados con pérdidas de gente, pérdidas de material, pérdidas financieras, pérdidas de valiosos esfuerzos que ha hecho muchísima gente por el progreso. O sea, lo vemos en los extremos totalitarios del cuadro de Nolan. No caigamos en eso, porque realmente el desarrollo del liderazgo organizacional, lo que a lo cual yo llegué como producto no de un año, 3, 5, son 20 años en un instituto de investigación que trata de materializar la importancia que tiene el liderazgo en las organizaciones que deseen progresar. O sea, no hay forma de alcanzarlo mediante el olfato de aquellos que dicen ser líderes y son dirigentes que aplican solamente el factor de la presión en el uso del poder y las facilidades que tiene, los medios que tiene la administración del Estado. O sea, no caigamos en eso, asesoremos a quien tengamos que asesorar, tomemos decisiones en nuestras instituciones del Estado que convenga a la mayoría del bienestar general de la nación. Apoyemos a esos líderes políticos con gran influencia en el electorado y veamos si ese esfuerzo de asesoría que le hacemos puede lograr cambiar ciertas conductas para buscar orquestar. Y es lo que vamos a intentar en este quinto tema. Permítanme hacer la presentación de este tema número 5. Hagamos un esfuerzo real por entender que han sido solamente 4 horas para algo que se da en un diplomado de 180 horas. O sea, yo tengo la convicción que aquí está el sumum de todos esos procesos de enseñanza materializados con estrategias metodológicas que más sirvan, que son las que más resultados nos han dado con cambios de conducta de alumnos nuestros que son exitosos hoy en día y que han dado excelentes resultados en las organizaciones donde ellos están trabajando. El proceso de cambio y negociación no es una metodología fija, son aspectos de la metodología que más convenga en un ámbito determinado. O sea, teniendo en mente algunas cosas que vamos a darlos como premisa, que el progreso de las organizaciones se debe a los líderes organizacionales, demostrado, que el progreso tiene varias vertientes con las cuales se alcanza el progreso. O sea, 5 de ellas lo hemos relacionado constantemente para poder llegar a que uno de los factores que inciden en la influencia es la inclinación al cambio. Cuando ese líder político es capaz de asirse de los factores que intervienen para alcanzar el progreso, esa persona tiene 1/4 de la batalla ganada. Pero no es toda. Necesita 3/4 de esfuerzo más para tener personas preparadas en su equipo de trabajo
todos los directores de línea de todas las organizaciones del Estado, con un proceso de selección, un proceso activado mediante escuelas probadas con su eficiencia, como la de Chiavenato, en los procesos de selección y captación del potencial humano. Y por el otro lado, organizaciones eficientes, bien mantenidas, bien estructuradas, eliminados 3 cánceres que desactivan la eficiencia de las organizaciones. Y uno de ellos es la burocracia. El otro es ese proceso de espejismo, de copiar organizaciones sin la sensibilización de lo que verdaderamente nuestro equipo de trabajo necesita. Y, por supuesto, en el marco de unas tecnologías que hoy en día son un gran apoyo para el efecto de hacer eficientes las tomas de decisiones, el mismo hecho de la planificación estratégica que nos debe acompañar siempre. ¿Para qué? Para activar el liderazgo organizacional en un clima organizacional de esa estructura del poder del Estado eficiente. El cambio es una necesidad. El cambio promueve nuevos hechos para buscar la eficiencia colectiva y está en la base esencial del líder organizacional. O sea, líderes políticos que se conviertan en líderes organizacionales necesitan visión de futuro, no del espejismo, no de un sueño y una percepción que yo tuve en un momento dado porque mi magnanimidad me la da. Mi olfato político es lo que yo sigo. No, es producto de un esfuerzo en equipo de trabajo para lograr con la planificación estratégica traernos de las nubes de los sueños a la realidad y pisar la realidad con los factores políticos, económicos, sociales de un pueblo que está mal desde todos los aspectos, excepto de todavía aquella tremenda intensidad por la credibilidad que tienen en que van a seguir hacia adelante. El nuevo día nos dirá la realidad y están siempre esperando y aspirando que les solucionen sus problemas desde los servicios hasta esos sueños que tienen por mejorar su calidad de vida. Ese es el pueblo latinoamericano, enseñado a trabajar, enseñado a ser gente honesta, la gente sencilla, con valores interesantes, gente que yo he conocido de altos niveles, también gente de trabajo. ¿O es que ustedes creen que la riqueza producto del esfuerzo es mala? La riqueza es buena cuando es el reconocimiento al esfuerzo de empresarios que trabajan para progresar y materializar sus sueños y han sido exitosos en la aplicación de ese liderazgo organizacional que les ha hecho influir en lo que en el mercado requieren como producto necesario para la vida. Entonces, tenemos que tener claro que estos eventos de la realidad actual deben pasar por una tensión creativa que solamente debe generar tensión emocional para producir la realidad de esa visión, concretarla, que pase por el proceso innovador, que es planificación estratégica, que pase por la materialización de un proceso de cambio que va a impulsar ese líder organizacional, estructurado, sistematizado, corto y conciso, sin mucha perorata. La perorata lo que va a hacer es confundir a la gente. No, claro, su oratoria, su kinesia corporal, induciendo un comportamiento, de manera de que sea captado por sirios y troyanos, que pueda realmente impactar. Y el impacto de su oratoria materializar la visión que se quiere de los procesos de cambio.
Es así que ante todo intento de aplicar una visión de futuro, habrá un desequilibrio en el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, los líderes organizacionales aplican 3 pasos que se lo tratamos de enseñar a los líderes políticos para la necesidad del cambio. Primero, creatividad, con la cual formamos en equipo de trabajo nuevos y dinámicos elementos de solución de problemas. Aquello de la dinámica de Natera y Peral. Eso que está en el ambiente de un pueblo que está ávido de soluciones a sus problemas, que tengo una herramienta gerencial básica para el líder, que es la planificación estratégica, y que hay en el Estado 2 conceptos estratégicos que se funden en el concepto estratégico nacional para brindar soluciones y yo escoger lo que se denominan estrategias políticas para convencer a la gente. Segundo, innovación. Una vez convencida mucha gente, una vez impactado el elemento de sensibilización de las políticas públicas necesarias, voy a la innovación, con lo cual utilizamos la planificación para darle viabilidad, que lo vimos pues en cómo se hacía en planificación, para entrar en el proceso de cambio, que es lo que vamos a ver ahorita. Sistémicamente vamos a aplicar la solución de los problemas planteados, esa solución del problema de la gente que aspira y espera que sus líderes políticos les den soluciones, no a un grupito, no a mis seguidores, no a todos. Porque si no le damos solución a todos, vamos a tener una gran oposición que de una y otra forma trabará siempre la acción administrativa. Entonces, considerando los cambios que vamos a acometer como líderes políticos y que la organización del Estado es sumamente compleja, el impacto de los cambios debe requerir un mayor peso en la influencia de algunos factores. Entonces, el líder organizacional se va a transformar en líder político cuando, primero, amplía la legitimidad de la autoridad, le da un poco de mayor peso a la autoridad de los cargos de las diferentes organizaciones del Estado, sin que ella sea la que prevalezca. Si antes era el 10% de la acción administrativa en toma de decisiones y en planificación, ahora la aumento un 20%, resto de algunas condiciones que tenía en estos casos, porque ya consabida como está, simplemente la asertividad, ya tengo la influencia necesaria para que mi gente y la gente que aspiro a integrar dentro de mis seguidores simplemente se convenzan de que yo tomo excelentes decisiones. Proyectamos 2 cosas que lo dicen algunos autores y que yo particularmente considero que la fuerza de voluntad está en el desarrollo personal, porque ahí hay un ámbito de la acción de la valoración a ciertos elementos que tienen que tener un impacto actualmente en el proceso de formación del líder político, como la fuerza de voluntad y la ambición por el logro de los grandes objetivos. Ambición que se traduce en esfuerzo productivo. Ambición que se debe traducir no en un elemento que supere las expectativas de el equilibrio que hay que tener en equipos de trabajo, pero sí mediante la fuerza de voluntad manifestar esa ambición por el logro de ese objetivo. Segundo, asegurar inclinación al cambio, fortaleza a ese elemento que aquí lo vemos con la inclinación al cambio. ¿Para qué? Para materializar
ese proceso con mayor intensidad. Ampliamos los equipos de trabajo de análisis de los factores de voluntades y procesos que se van a oponer a ese esfuerzo. Darle cabida al 40% de la gente que ni sabe ni entiende lo que es ese cambio que vamos a realizar. Entonces, darle equipos de trabajo que materialicen la inducción de esa forma de actuar de nuestro líder político en cambios que van a ser beneficiosos para los servicios, para la educación, para la salud y promesas que debo cumplir, pero que se materialicen con las consecuencias de un análisis estratégico. ¿Hay el dinero para materializar esta obra? ¿Cuándo la debo ofrecer? ¿Y cómo la debo ofrecer? Entonces, orquestando aceptabilidad, el Orioga. Aceptabilidad. Si no hay eso, hay inmediatamente de ese 40% el rechazo. 35% que tengo que convencer a ultranza porque representa líderes de la oposición, líderes de gremios, líderes, busco aceptabilidad de esos sectores que representan el 35% de esa posición. Y conmigo estará un 10-15% que siempre los líderes políticos que se lanzan a la administración de los recursos del poder del Estado tienen que tener muy claro la honestidad y la información adecuada y a tiempo de esa administración para que tenga aceptabilidad de lo que se va a hacer. Publicarlo. O sea, llamar a la Contraloría y en lugar de imponerle criterios doctrinarios y criterios ideológicos, simplemente haga su trabajo. Y el trabajo es demostrar que aquí se están haciendo las cosas bien desde el punto de vista físico-financiero. Publique las informaciones que corresponden a la administración de cada uno de los cabezas de poder. Poder político, en qué se han empleado este dinero que se le entregó tanto al poder legislativo, poder ejecutivo, al judicial y al poder popular. O sea, si queremos realmente acometer un cambio grande de mucha intensidad, tenemos que actuar con este proceso de cambio en donde el primero va a ser de líderes organizacionales a líderes políticos. Ese político que todavía pulula en la organización del Estado, lo que está haciendo es destruir la institucionalidad. No, agárrenlos ustedes mismos, los señores políticos que están administrando el poder del Estado. Agárrenlo y díganle, mira, te vamos a meter en un proceso de inducción de lo que significa el liderazgo organizacional para convertirte en un líder político. Y para eso, mis escuelas que tengo de formación de liderazgo, tanto en partidos políticos como en la administración pública, se encargarán de hacerlo con contenidos de programas que de una vez por todas deslastren esa creencia en que solamente con la autoridad yo voy a gobernar. Deslástrenlo, porque le está haciendo mucho daño a Latinoamérica en general. Tercero, ampliar la persuasión. Entonces, este proceso que logra liderazgo y aquí persuasión requiere convencer en solidez ideológica. O sea, esta doctrina les va a permitir, porque está en el medio del cuadro de Nolan, les va a permitir arraigo, les va a permitir solucionar los problemas de la gente y vamos a actuar de manera de que ustedes obtengan beneficios no directos, sino en servicios que amplían la calidad y en cantidad de personas que van a hacer uso de sus servicios. O sea, esa persuasión sobre esa solidez ideológica del
tipo de cambio que voy a utilizar indudablemente requiere de un equipo de trabajo que sea conformado por profesionales de los medios de comunicación social para utilizar el impacto necesario ante la población de las palabras de un líder organizacional que se convirtió en líder político y que va a ser un estadista. Por último, ampliar las redes, equipos de trabajo capaces de apoyar los medios financieros, porque esto cuesta dinero y yo no lo puedo estar sacando de las arcas de la nación, porque eso es corrupción. Y por lo tanto, yo debo utilizar los medios para integrar soluciones, buscar personas de relaciones interinstitucionales que me activen cenas formales con el presidente de la República con el fin de recabar fondos para materializar un equipo de trabajo que impacte en el proceso de cambio que necesitamos desburocratizar el Estado. El equipo de trabajo con el cual nosotros vamos a realizar este proceso de cambio que va a durar 2 meses y que requiere tantos millones para incentivar el logro de objetivos a las comunidades de Oriente y Occidente que no se han integrado a las comunidades del centro para percibir adecuadamente este proceso de cambio. O sea, lo que sea, pues, que el líder político con sus equipos de trabajo haya detectado para poder lograr los fines de este proceso de cambio. El proceso de cambio tiene 3 elementos importantes: la detección de esa situación actual mediante un proceso de planificación, cómo vamos a realizar el cambio con una facilitación que aligere el proceso de cambio en donde hayan individuos que de esa misma institución sean expertos en los procesos de facilitación. Y lógicamente 6 elementos de entender por qué el cambio, evaluar las variables que día a día nos los dicen en el proceso de facilitación, minimizar el impacto emocional que va a crear la tensión creativa, reducción del tiempo, porque si no, sigue y sigue ese proceso, no, y esto, bueno, necesita porque es un proceso ideológico. No, o sea, eso no trae ningún beneficio a la población. O sea, eso no tiene identidad con un proceso de planificación estratégica que impacte un elemento ideológico en la población, sino es con escuelas del pensamiento ideológico de esa tendencia. Y eso no es bueno, porque hay que dejar a la persona actuar con la libertad de su proceso de formación profesional para que sea verdaderamente eficiente, para que cree medidas en el factor económico de creatividad, innovación y cambio con productividad positiva que brinde más recabación de impuestos a el gobierno de transición. Y el Estado se beneficia porque será un Estado rico y el Estado rico es capaz de ampliar sus beneficios a la población. Y por supuesto, una Contraloría que verdaderamente actúe hasta el mínimo elemento necesario para que él pueda ser enviado a ese líder político y decirle, ojo, porque hay una de esas organizaciones que no lo está haciendo bien, hay que hacer cambios. Y esos cambios son muy sencillos. Humanización del personal, mano izquierda, orquestar y comunicar, comunicar y comunicar. La detección de los factores del cambio requieren inducir esa información a todos los niveles del Estado. La necesidad del cambio principalmente de afuera de adentro son generalmente por burocracia, por bajo desarrollo profesional, por fallas en la eficiencia del logro de lo que hace el Estado. Fallas en que no se logran los objetivos estratégicos planteados en el Estado, carencia de armonía interna, choques por manejar el poder, las veleidades del poder, choques que hay que integrarlos, orquestarlos.
Y por supuesto, lo que más impacta, vacíos de liderazgo. Si hay vacíos de liderazgo, ese líder político que venía en su proceso de formación como político de altura y un político que influía, resulta que cuando entra a manejar el Estado, cambian totalmente sus actuaciones. Y eso, lógicamente, que afecta al Estado, no afecta al partido político. O sea, puede ser que para la transición lo va a afectar. Bueno, porque miren los que puso ahí de, 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 de quienes dirigían pues los destinos del Estado, vienen de ese partido político. A la larga los afectará si no se restituye la importancia que tiene el haber sacado de su fila personas que fueron totalmente ineficientes para el Estado. Y externamente, bueno, muchas cosas, competencias, las amenazas, el hecho de la globalización permite amenazas en la parte económica, consecuencias en lo social, hechos de cambios en las políticas nacionales, en fin, todos esos procesos son inmediatamente detectados por equipos de trabajo especializados en personas que tienen poco conocimiento de ese cambio que se necesita porque ha sido detectado, por temores a que perder el cargo, por temores de qué va a pasar, por costumbre, principio de Peter, y factores económicos, sociales, políticos y de seguridad. Todo ello nos va a llevar a una serie de cambios que hay que estructurarlos. Equipos de trabajo para el cambio, lo que es el SAR de la reingeniería, lo que es el proceso de dirección de un cambio mediante la aplicación de las diferentes herramientas gerenciales que hasta ahora hemos visto. Participantes del cambio, muchos, pero principalmente estructurar los equipos que dirigirán los cambios, con gerentes, agentes internos, amortiguadores que van a conciliar posiciones y aquellas personas resistentes que de alguna forma los debo integrar. Conducta de cambio, distinguidos alumnos, lo más importante de todos, optimismo. O sea, siempre con la sonrisa necesaria que necesita la orquestación funcional de los individuos que van a participar en el cambio. Ser escrupuloso, respetables, ser persistente. O sea, el tiempo debe ser foco, por lo tanto, el líder se enfoca. Hay que aprender a enfocarse. Ser sincero, abierta a la información. Desde aquella organización que va a realizar el cambio, que tendrá unos determinados recursos en los medios de comunicación para proyectar, impactar y tratar de integrar a la población en ese proceso de cambio que estoy haciendo interno, pero que los va a beneficiar a ellos porque habrá más recursos para aplicarlo en lo que verdaderamente necesita el pueblo. ¿Qué necesitan? En las estrategias políticas está. Hago nada más una revisión, lo meto en el centro de análisis del proceso de cambio en el marco de las dos grandes planificaciones de desarrollo y de seguridad. La fase del cambio indudablemente comienza por una bendita desestabilización que nadie aguanta si no tiene el carácter del líder. Nadie aguanta y entonces trata de imponer el cambio con el dedo índice y se sucede el desastre. El desastre de Mao, el desastre de Stalin, el desastre de Pinochet, el desastre generalizado de personas que no aguantan el proceso, un Fujimori que iba tan bien porque era un profesor de un tecnológico reconocido en Perú y que no aguantó las presiones de la desestabilización, porque no había liderazgo organizacional, porque no aguantaba sentarse con personas que tuvieran visiones diferentes. Y muchos a la negación, no estamos de acuerdo, se preocupen, que ustedes lo comprenderán. En este momento vamos a integrarlos a un equipo de trabajo de sensibilización del proceso de cambio. Permítame abrirlos a la negociación. Negociación. Si no hay negociación, no va a haber aceptación.
Y de los motores del cambio en desarrollo personal está esa característica del líder. O sea, el liderazgo, cuando ya se estructura en equipo de trabajo para la negociación, donde entren todos los que han manifestado cabezas de organización algún tipo de negación. Y otros, por supuesto, con los positivos de nosotros, que queremos un cambio. Queremos un cambio en la organización del Estado para desburocratizar. O sea, nosotros tenemos un proyecto de reinstitucionalización de organizaciones fundamentales del Estado que requieren negociación. No lo vamos a hacer dando charlas, conferencias para sensibilizar, y sabemos que de una u otra forma sensibilizaremos gente para el proceso de cambio que en algún momento vendrá. ¿Para qué? Para beneficiar el proceso en el cual un pueblo que tiene un altísimo porcentaje de pobreza necesita cambios en lo que está sucediendo en este país y en la mayoría de los países latinoamericanos. Necesitamos inducir comportamientos del líder organizacional a que orqueste mediante la transformación del líder organizacional a líder político. Negociación para que exista aceptación, para que se instrumente ese proceso de cambio adecuadamente. Aquí está el equipo de trabajo de negociación. Aquí está la gente que son encargadas de unir los tres grandes elementos que condicionan el proceso de negociación. El poder que se tenga, cuánta influencia, qué capacidades tengo, cuáles son en recursos financieros, en personal, qué nivel profesional va a integrarse a este equipo de trabajo, cuáles son las relaciones que tengo con el fin de tenerlas aquí atrás y que el líder político que va a dirigir esta organización tenga las suficientes relaciones para imbrincarse en este condicionamiento del derecho. ¿Cumple realmente lo que está en la Constitución? ¿Cuáles son las estructuras que están ligadas a esa decisión de la forma como están estructuradas? ¿Cuáles son los sistemas que hay que cambiar, los procesos? Cuando yo organizo ese sistema del Estado, ¿qué busco con él? ¿Cuáles son las metas que requiero y cómo está estructurado el sistema? O sea, en el 94 acometimos una serie de procesos por materializar un sistema integrado entre seguridad y desarrollo de contención geopolítica en el sur, proyecto del desarrollo sustentable del sur. Y teníamos ya la buena pro de un Consejo de Estado. Si no se integraba la gente que era la afectada de los diferentes gremios, organizaciones, representantes de partidos políticos del sur, indudablemente que tiende a morirse el proyecto. Fuerzas Armadas para seguridad, sistema de planificación del sistema de seguridad y defensa, integrado con la parte de los líderes políticos, el gobernador de los tres estados involucrados. Y indudablemente lo que salió fue algo que algún día se aplicará, porque eso tiene contención geopolítica de las diferentes presiones que sentimos hoy en día mucho más que desde el año 94. Todo en el marco del derecho, y nuestros doctores especialistas saben la importancia que tiene la organización derivada adecuadamente de la Constitución. Si esa organización no tiene el basamento en la estructura legal correspondiente y la parte funcional derivada de hechos de la eficiencia funcional de esa organización, lógicamente que se caen las cosas. Y por último, y quizás el que más prevalece cuando se sientan en la mesa de negociación, controlar este efecto y que los líderes lo tienen claro. Respiración ante una propuesta, meditación al final de
todos los periodos de reuniones, inclinación al cambio en su visión estratégica, de manera de que esas emociones lleguen a un nivel tal que no exploten, verificar cuáles propuestas se basan en elementos subjetivos, o sea, en mis pensamientos, en mis ilusiones, en mis creencias, y que llevemos esas interpretaciones a la realidad y marco de valores. Si a quien tenemos en la mesa sus marcos de valores varían de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y simplemente la respiración constante para mantener el equilibrio de las emociones, les dirá con 2 o 3 palabras la importancia de lo que deseamos en esa mesa de negociación. Lo que vamos a negociar es algo muy importante para la nación y por lo tanto, William Ury, un analista de los procesos de negociación, nos dice: seamos blandos con la gente, pero duros con el problema. Si lo que tenemos es un problema tan grave por delante como son el futuro de la nación, nosotros debemos ser duros con el problema que vamos a negociar, pero blandos y compartir con la gente, estrechar nuestras relaciones, imbrincarnos con los deseos y las emociones de los demás, con el fin de que existan 3 condiciones iniciales para satisfacer las partes. Primero, satisfacción, que cada vez que termine una ronda de negociaciones, al final, 15 minutos de percepción de la satisfacción. O sea, ¿qué consideran, distinguido embajador, mi apreciado ministro? ¿Qué consideran ustedes que ha pasado en estas 10 horas que tenemos de conversaciones tratando de negociar esto que es vital para el país? Esto que va a evitar que siga la confrontación. Esto que queremos para que comiencen a fluir los capitales y mejore la economía. Esto que será solución a los graves problemas que tiene el 80% de la población y que un 30% se nos fue y está en el exterior con dificultades de vida, riesgos que están corriendo en su integridad personal, de familias completas. O sea, es necesario esta primera parte que nos dé sus consideraciones para sensibilizarnos como un solo equipo que vamos a solucionar el problema, que es el que darle duro, porque usted, señor ministro, es excelente. Usted tiene estas cualidades que ha demostrado aquí. Segundo, resolver el conflicto de intereses. O sea, esto que maneja la solución de esto tiene un interés en el poder del Estado, en la administración pública, vamos a dilucidarlo, porque le damos la oportunidad de compartir el poder una vez que demos algunos lineamientos de solución. Y está dentro de los deseos de nuestro equipo darlo para brindarle solución. Y tercero, mejorar o no deteriorar por lo menos las relaciones entre las partes. Fíjense la importancia que da William Ury sobre este efecto de la emocionalidad. O sea, Harvard no se equivoca. Harvard nos dice cosas que es interesantísima en el proceso de negociación. O sea, haciendo un sumum de ese conocimiento de tantos años, nos dice: ojo, busquen solución a los problemas. Por eso la mesa de negociación. Por eso esto es vital para el liderazgo político. El liderazgo organizacional se lo enseña. Le dice: mi tendencia a la visión de futuro en un 20% de mi personalidad está haciendo que usted, que va a ser ministro, sea un líder político y dé soluciones a los problemas. No cree estructuras que lo que va a hacer es llegar a la confrontación.
porque el conflicto a nadie beneficia. El conflicto hay veces que es negativo y hay otras veces que lo puedo transformar en constructivo, porque de allí pueden salir, cuando se inicia el conflicto, que no debe durar mucho tiempo porque destruye cuando dura mucho. Cuando es constructivo, dará solución al problema, y ambas soluciones es en beneficio del progreso, que es la materialización de un cambio continuo en riqueza, en espiritualidad, en condiciones de interacción de las comunidades, de beneficios para compartir realmente, en donde un país que tanto necesita a la gente, ¿cómo vamos a permitir que se nos vaya el 30% de la gente? O sea, ¿cómo es posible que vayamos a permitir, porque la negociación no se da, de un tema que es vital para el futuro de las naciones, que está ligado realmente al reflejo conductual de los líderes políticos, y que esos líderes actualmente no demuestran ese liderazgo, sino demuestran es la autoridad que tienen en el cargo que le dieron la legitimidad en un momento dado? O sea, eso, distinguidos alumnos, es lo que debemos transmitir a nuestros niveles. Solución a los problemas. Harvard no se equivoca. O sea, la Universidad de Boston da unos lineamientos que tiene un elemento y que incluye estilos diferentes, intereses diferentes. Por eso va el conflicto a fortalecerse. Si hay un reconocimiento de esos intereses y estilos diferentes, nos vamos al estilo a la derivación constructiva del proceso, mediante la sinergia, la acción en conjunto, mediante el aprendizaje. O los simbióticos de amistad. Caramba, señor ministro, usted vale oro. La convivencia. Vamos, en un momento dado, en este momento, nuestra delegación lo que quiere es compartir con ustedes en una forma personal a un almuerzo que los estamos invitando en nuestro salón de recepciones. Pero si el conflicto llega a esto, señores, se complica la acción. Tantos años de destrucción para los países en Latinoamérica, tantos años por imponer criterios ideológicos, tantos años perdidos de progreso, de paz, de armonía. Y esto, lógicamente, genera una tensión altísima, que afortunadamente no ha llegado a desbordarse, porque realmente cuando el pueblo se ve tan presionado durante tanto tiempo, hay riesgo del desborde de esa emocionalidad interna que no puede ser contenida cuando hay necesidades. Recuérdese el proceso de obtención de necesidades de Maslow. Esa tensión física va contra el sistema y lo va a destruir, lo desmejora poco a poco, socava la moral de los habitantes, polariza a los negociadores, aumenta las diferencias y conduce a comportamientos irresponsables. Distinguidos alumnos, permítame 7 conceptos con los cuales nos guían los conocedores de la negociación a mantener pues la posición de las partes en un esquema de armonía. Los intereses motivacionales, que sean silenciosas, muchas veces dan origen a las posiciones, pero ellas deben representar necesidades, valores, preocupaciones, temores y deseos. Las alternativas, tenerlas con la famosa acción del MAAN, MAN, que es la sigla que significa mejor alternativa al acuerdo negociado. Ojo, el negociador debe ser un líder político. En la empresa, un líder empresarial. En los gremios, un líder de los trabajadores. Un líder de Fedecámara. Deben ser líderes, no un dirigente. Porque si es un dirigente,
La emocionalidad lo envuelve en el momento del desarrollo del poder. Y no hay otra aspiración que el poder. Y eso no es bueno. Propuesta, una vez que se han analizado los elementos anteriores, lógicamente se hacen las primeras propuestas, de manera de llegar a un acuerdo. Eso se lo deseo, mis distinguidos alumnos, que permeemos toda esta información para acuerdos factibles, posibles y adecuados que satisfagan las partes. La negociación en el líder es una manera de actuar, una manera de ser, una manera de comportarse y expresarlo en los ámbitos donde actúe. Son necesarias. No perdamos la oportunidad, distinguidos alumnos, de mostrarnos como líderes políticos con una alta capacidad de negociación. Los saludo muy afectuosamente, les deseo mucho éxito. Yo asistiré presencialmente al postdoctorado, asistiré online en 2 de los diplomados que están viendo esta materia y, lógicamente, en el devenir del tiempo asistiré a lo que sea necesario para transmitir este conocimiento. Nos veremos pronto para todos ustedes. Muchas gracias por su atención y los invitamos a compartir nuestros proyectos educativos sobre el liderazgo, una conducta con la cual se diferencian los pueblos por su progreso, las organizaciones por su identidad que les permite ser reconocidas como gente de progreso, de armonía, de estar en equipo de trabajo forjando realidades. Esa es verdaderamente esta oferta que ofrecemos con el proyecto Colmena de Líderes Integrales. Únanse a nuestro mundo. Muy interesante.